esforzaste por sacarme una sonrisa. Para mí es de suma alegría poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Sé que hermana Gilita ya ha iniciado invocando el nombre de Dios con una oración. Sin embargo, antes de que nosotros podamos abrir la Biblia, deseo que me acompañen en una pequeña oración desde sus hogares. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos, Padre, porque eres misericordioso, muy amoroso con cada uno de nosotros. En todo momento nos has guiado y sabemos que únicamente gracias a ti es que nos encontramos activos el día de hoy en esta transmisión. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestras vidas, que puedas iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender a cabalidad lo que tú deseas transmitirnos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, muy buenas noches. Nuevamente, yo consigné la primera diapositiva con el título de la ley de Dios, porque ustedes se recordarán que hemos estado analizando los diferentes mandamientos consignados en las dos tablas de la ley de Dios, una ley muy especial que como nosotros ya lo abordamos en sesiones anteriores, fue una ley que Dios mismo escribió con su propio dedo. Así que estamos analizando la primera tabla de la ley, la tabla que se resume en amor a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Esta tabla de la ley se encuentra desarrollada en 4 mandamientos. La semana pasada nosotros analizamos básicamente el primer mandamiento. El primer mandamiento nos remite a quién debemos adorar. Si ustedes se recordarán, yo inicié la semana pasada con el texto que en este momento les voy a leer nuevamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Efectivamente, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros nos hemos tomado la tarea de poder investigar, de poder analizar y poder descubrir quién es Dios y qué es lo que desea de cada uno de nosotros. Más, si nuestra intención es poder adorar a Dios, debemos de saber cómo es que debemos de adorarle y, por supuesto, a quién debemos adorar. Hablábamos de la palabra adoración y nosotros pudimos concluir que adoración es venerar o rendirle culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Mencionábamos que muchos han ideado o han mencionado que la palabra venerar o la palabra culto están fuera de adoración. Sin embargo, nosotros analizamos diferentes aspectos y les mencionaba yo que venerar conlleva el respetar en sumo grado y la palabra culto significa un homenaje externo que se rinde a un ser que se considera de naturaleza divina. Así que estas dos palabras sí están muy íntimamente ligadas con la palabra adoración. Bueno, adoración también mencionábamos que tiene mucho que ver con el acto que el ser humano realiza de poder, en sentido de humillación, poder postrarse o arrodillarse a ese ser de naturaleza divina. Ahora, también analizamos quién era el único que merece adoración. Y mencionábamos, leímos de hecho todos los textos que yo les enumeré en pantalla. Y dentro de ellos pudimos concluir que adoración merece únicamente Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios, nosotros debemos de recordar el estudio que hicimos referente a la deidad o la Trinidad. Y mencionábamos que en relación a esto tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, solamente a Dios debemos adorar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué solo podemos adorar a Dios y no podemos adorar otra cuestión? Leímos 2 pasajes específicamente. El primero fue Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 yo les decía que es un texto muy especial. ¿Por qué? Porque nos remite a una visión del trono en el cielo que recibe el apóstol Juan. Y en ese momento están en un momento de suma adoración, un momento solemne. Si ustedes tienen el tiempo de poder leer Apocalipsis 4 de forma completa, de hecho 4, 5 tienen hilación,
Entonces ustedes pueden hacerlo y se van a dar cuenta que es un momento muy solemne en donde se le rinde adoración a Dios. Y en ese momento participan seres celestiales. Y estos seres celestiales se inclinan ante Dios y le dicen que únicamente Él merece adoración, que santo, santo, santo es. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por Él y todo les incluye también a ellos. Así que el hecho de que sean seres celestiales no implica que tengan un rango igual a Dios. Ellos reconocen su inferioridad y reconocen que únicamente Dios merece adoración. Y luego nos remitimos al Salmo 95, 1 y 6, donde el salmista menciona que en este caso nosotros como seres humanos adoramos a Dios porque es nuestro hacedor. De hecho, decía el verso 6, venid, adoremos, postrémonos ante nuestro hacedor, es decir, ante nuestro creador. Así que, ¿quién merece adoración? Dijimos Dios. El motivo, el motivo es que es nuestro creador. Mencionamos que quienes deben adorar todo lo que respira, todo ser creado por Dios, tanto en el cielo como en la tierra, debemos adorar. Entonces, el rol de una criatura es adorar y Dios recibe adoración porque es el creador. De hecho, pues les corregí, si ustedes ven en pantalla, el último salmo es el 148, por un error por un teclazo la semana pasada yo volví a consignar salmos 150, pero el último salmo que leímos era el 148, 1, 7 al 13. Bueno, también referí cada cuánto tiempo debemos adorar y pues hicimos mención a que debe ser todos los días debemos al abrir nuestros ojitos darle gracias a Dios, debemos de recordarnos de Él y debemos de adorarlo porque pues únicamente gracias a Él es que nosotros nos encontramos con vida. ¿Cómo adorar? De hecho, hoy vamos a ampliar este aspecto. Yo les resumí la semana pasada de que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿a qué se refiere espíritu y a qué se refiere verdad? Yo les mencionaba que en espíritu se refiere a sinceridad de propósito o pureza de corazón. Y en verdad se refiere a que debemos de adorar de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. No podemos adorar de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mi cultura, a mis tradiciones, de acuerdo a lo que me han enseñado, sino de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Y hoy vamos a ampliarlo un poquito más. Mencionamos también que pues antes no había ningún conflicto en relación a la adoración. Ya vieron ustedes cómo en el cielo los seres celestiales, les referí en los textos de la semana pasada, les rinden adoración a Dios y es de suma alegría para ellos, no es algo que sea impositivo, como que si fuera una carga. Bueno, pero ¿cómo fue que se originó el conflicto por adoración? Bueno, se originó en el cielo, específicamente con Lucifer. Ustedes se recordarán que pues Lucifer fue un querubín creado por Dios, protector muy especial, a quien le dio muchos dones, muchas capacidades, y pues él se envaneció a causa de su hermosura y aspiró a ser igual a Dios. Imagínense ustedes una criatura ser igual que el creador. Y pues bueno, al final de cuentas él terminó convenciendo a la tercera parte de los ángeles, lo cual también está referido en la Biblia, y fue expulsado del cielo. Entonces ahí fue donde comenzó el conflicto por adoración. De hecho, yo les mencioné que cuando vino Jesús a la tierra, Satanás se atrevió a decirle que le daba todos los reinos del mundo si postrado le adoraba. Y pues Jesús le dijo, apártate, el único que merece adoración es Dios, porque escrito está, solo a Él adorarás. Bueno, entonces, ¿qué hace hoy Satanás? De hecho, todo cristiano. Si Satanás se le presenta y le pide adoración, yo creo que se rehusaría, ¿verdad? Nos rehusaríamos a rendirle adoración. Entonces, ¿qué hace hoy Satanás? Bueno, disfraza, como de hecho su trabajo, disfraza la luz de tinieblas y hace que nos confundamos y hace que sea muy similar la verdad al error. Entonces hace que desviemos nuestros ojos de Dios y vimos cómo es que el ser humano se ha equivocado y de hecho desde un principio Dios le advirtió que no debía de adorar determinadas cuestiones. Una de ellas era la creación. Vimos cómo se prohibió la adoración al sol, la luna, las estrellas y cualquier cuestión creada, árboles, etcétera. Y cómo esto se ha ido tergiversando. De hecho, pues yo les relataba una frase que hoy es muy común en donde se menciona pues madre tierra. Y yo les refería, bueno, la misma tierra fue creada por Dios y de hecho si ustedes se van a los días de la creación en el libro de Génesis 1, fue creada en el tercer día.
de la creación. Entonces nosotros no tenemos una madre tierra, tenemos un padre Dios. Claro está, debemos de cuidar todo lo que hay en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios nos dio para que pudiésemos vivir y poder relacionarnos, ¿verdad? Y de hecho, como buenos administradores o como buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, debemos tener una correcta administración. Bueno, también vimos cómo nos hemos desviado y muchas veces hemos tendido a adorar a seres humanos. Leímos muchos textos bíblicos y dentro de esos textos bíblicos leímos algunos en donde las personas, en lugar de poner sus ojos en el mensaje que transmitieron los discípulos, centraban sus ojos en ellos. Dios les había dado muchos dones, el Espíritu Santo estaba con ellos y por eso, por el poder de Dios, era que ellos realizaban milagros, no era que ellos tuvieran en sí como que esa facultad porque fueran seres especiales, no, Dios les ayudaba a través de su Santo Espíritu y el poder venía de Dios. Entonces muchos comenzaron a adorar a los discípulos y los discípulos en su momento se molestaron y les recordaron que a quien debían ellos adorar era a Dios. Y de hecho les referían a Cristo Jesús, quien vino a morir por ellos y no debían por nada desviarse en cuanto a su adoración, pues ellos eran criaturas igual que quienes pensaban rendirles adoración. Así que cuidado con desviarnos y poner nuestros ojos en seres humanos. También vimos cómo los seres humanos, a veces hemos creído que en este caso los seres celestiales tienen un mayor rango y de hecho es cierto. Hay un texto en donde el salmista indica, ¿verdad? Nos hiciste un poquito menores que los ángeles, pero ellos no dejan de ser criaturas, ¿sí? Y entonces en su momento Juan se equivoca y cuando se le presenta la visión y ya estaba terminando la visión, él se postra, se pretendía adorar al ángel y el ángel le dice, tranquilo, yo también soy consiervo como tú, adora a Dios. Entonces, a través de esto es como Satanás ha logrado desviar la adoración de Dios. De hecho, se mencionó que el último mensaje que se trasladaría al mundo sería un mensaje relativo a adoración. De hecho, yo los refería a Apocalipsis 14, en donde se nos menciona los últimos mensajes que se darán al mundo y se mencionan 3 de forma específica, pero uno de esos 3, el primero de hecho nos dice, remite a toda criatura a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vuelve a dar el mismo argumento, que Dios es nuestro creador. De hecho, este mensaje es un mensaje que hoy debemos nosotros proclamar, que las personas vuelvan sus ojos a Dios y los desvíen de cualquier otra cuestión que pueda alejarlos de él. Y bueno, por último, analizamos la semana pasada las consecuencias de la falsa adoración. De hecho, pudimos concluir que es la muerte eterna. Hoy vamos a analizar el segundo mandamiento. De hecho, pues la semana pasada, antes de que se me olvide, yo también les referí que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo aquello en lo que nos afanamos día y noche, si no está de nuestro lado Dios, puede llegar a convertirse en un ídolo o en Dios también para nosotros. Y yo les mencionaba diferentes aspectos, diferentes ejemplos. Por ejemplo, yo les decía, el trabajo es una bendición de Dios. De hecho, en la misma Biblia se dan serios apercibimientos y serias advertencias para las personas perezosas, porque Dios dice de que debemos de ser personas diligentes y debemos de realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces el trabajo es una bendición de Dios, que de hecho ya vimos en anteriores sesiones que pues nos permite también tener una salud mental, poder ocupar nuestra mente. Sin embargo, cuando este trabajo ocupa todo el día en nuestra vida y nos obsesionamos con él de forma tal que llegamos a no recordarnos de Dios, esto también puede llegar a ser un Dios para nosotros. Por eso es de que nosotros debemos incluir a Dios incluso en nuestras actividades, en el trabajo, en todo momento debemos de incluir a Dios y de esa forma ese trabajo va a ser una bendición, aunque tengamos que trabajar día, noche, pero si nosotros incluimos a Dios en esa actividad, no nos estamos olvidando de Dios y por lo tanto no lo estamos sustituyendo. Bueno, ahora, el segundo mandamiento tiene un principio. La semana pasada nosotros
pudimos analizar el principio del primer mandamiento y yo les mencionaba de que era la lealtad, porque se recuerdan ustedes que el primer mandamiento era no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, adorar solamente a Dios. Entonces, la semana pasada nos referimos a quién debíamos adorar. Hoy vamos a ver cómo debemos adorar. Por eso el principio es el culto correcto. ¿Saben qué es lo que sucede? Que muchas veces sí podemos estar centrando nuestros ojos en Dios, pero ¿qué sucede? Que lo terminamos adorando de una forma falsa. Entonces como que no tiene sentido. Si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarlo de una forma verdadera, porque hay una forma falsa y está establecida en la Biblia. Y si nosotros adoramos falsamente a Dios, como que no existe congruencia y esa adoración no es aceptada por el Creador. Vamos, para poder entender este mandamiento es importante que nosotros nos ubiquemos. Yo no sé si ustedes logran ver bien las diapositivas. Yo siento que se ven un poquito distorsionaditas. ¿Alguien me podría decir, perdonen? Sí logran. Amanda, se ven, solo que creo que únicamente hay como una manchita gris en la diapositiva, en la parte inferior derecha. Es una franja, es una franja gris. Sí, no sé qué ocurrió, que se está viendo una franjita, ya sea en la parte ahora de se arriba, puso más grande. En la parte de abajo. Ahora se movió. Bueno, pero creo que sí se puede leer. Sí, es legible. Bueno, está bien, vamos a continuar entonces. Les remitía de que es importante para que nosotros entendamos qué quiso decir Dios con este segundo mandamiento, que ya lo vamos a leer, que entendamos cuál era la forma de adoración de las otras naciones. De hecho, muchas de ellas se refieren en la Biblia. ¿Se recuerdan de que Dios escogió a un pueblo en especial? Escogió, de hecho, como antecesor a Abraham. De Abraham, entre los hijos, escogió a Isaac, de Isaac escogió a Jacob, y Jacob pues tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero Dios quería que su pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo apartado, que todas las naciones que le rodearan vieran algo diferente en él, que este pueblo pudiera ser luz para las otras naciones, y que las otras naciones dijeran, bueno, este pueblo tiene al Dios verdadero y queremos conocerlo y queremos saber de él. Lamentablemente no cumplieron ellos con su cometido. Sin embargo, veamos cuáles eran las prácticas de todas estas naciones vecinas. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que todas ellas tenían un Dios. Vamos a ver qué Dios era ese. De hecho, en la misma Biblia se menciona el nombre de algunos de esos dioses y los identifica plenamente con determinadas ciudades. Vamos a ver el primero, el dios Chemos. Dice Números 21-29. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Chemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Entonces se dan cuenta, se identifica al pueblo de Moab y a un dios, el dios Chemos. Ustedes lo pueden ver allí en pantalla. De hecho, este dios tenía como que una característica, de hecho la mencionaba ese pueblo, que se hacían ante él sacrificios, y esos sacrificios incluían la muerte de niños, o sea, era algo que Dios aborrecía. Y de hecho ustedes, si se van a las Sagradas Escrituras, ustedes pueden encontrar que Dios mencionaba que no quería que su pueblo ni viera a estos pueblos y tampoco imitara esas prácticas. De hecho, hay un texto en donde él menciona en el libro de Deuteronomio que abominaba estos sacrificios que hacían en otras naciones y que no quería que ninguno de su pueblo se sometiera a esos sacrificios. Bueno, vamos al siguiente dios, el dios Moloch. Tal vez este ha sido un poquito más conocido para ustedes. Este era el dios de el pueblo de Amón. Este pueblo, el pueblo anterior, el de Moab y el de Amón, vienen como resultado de un incesto. En este caso, las dos hijas de Lot, el sobrino de Abraham,
para poder prolongar su especie. Ellas tuvieron relaciones sexogenitales con su papá y de ahí surgen estos dos pueblos que se convierten en pueblos idólatras y pues ya desviaron su adoración de Dios y ya cada uno establece su propio Dios. Uno establece a Quemos y otro a Moloch. De hecho, la mayoría también era politeísta, no es que tuvieron un Dios en específico. Entonces ya vieron cómo graficaron ellos a Moloch, ¿verdad? Este era el dios Moloch. Vamos a ver otro. Bueno, en algunas Biblias aparece como Astarot, en otras como Astoret. Esta era la diosa de los sidonios y ustedes la pueden encontrar en Primera de Reyes 11:33. Entonces ya ustedes pudieron ver que tenían ya una imagen ellos acerca de esta diosa. Los filisteos tenían a Dagón. Dagón era su dios. Adicionalmente, estas naciones pues también tendían a tener otros dioses, ¿verdad? Pero el mencionado en la Biblia en este caso es Dagón para los filisteos. También se menciona el dios Baal. De hecho, esta era una antigua divinidad de varios pueblos que estaban situados en Asia Menor, que incluía a los babilonios, a los caldeos, a los cartagineses, a los fenicios, a los filisteos y a los sidonios. Y específicamente de los sidonios también se menciona a este dios Baal en la Biblia. De hecho, el rey Acab fue un rey que se desvió totalmente del camino que Dios le había trazado y se casó con una sacerdotisa de este pueblo, de los sidonios, llamada Jezabel. Y pues por eso se instalaron muchas estatuas de Baal dentro de Jerusalén y fue una gran abominación. Entonces es ahí donde se menciona Baal. Ahora quiero que rápidamente podamos, este video es de 2 minutos, quiero que ustedes vean a través de este video cuáles eran los dioses del antiguo Egipto. Hoy, en Historia, los dioses egipcios. El antiguo Egipto nos genera una gran curiosidad, ya sea por la grandeza de su civilización o simplemente por el misterio que se ha construido a su alrededor. Para adentrarnos en su mundo y comprender su historia, te presentamos a sus principales dioses. Amón, el oculto, era el rey de los dioses. Se consideraba la divinidad más versátil y conocida. Personificaba el poder creador y lo oculto. Tanto era así que resultaba invisible para los dioses y para los mortales. A su vez, era el protector de los navegantes. Por ello, no es extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones del antiguo Egipto. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, puesto que les alumbraba cada día. En definitiva, era el dios del sol. Durante el día se representaba con una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duat, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. Fue Ra el que encomendó a Tot la misión de iluminar en la noche, convirtiéndolo en un dios lunar. Tot también era el dios de la escritura y de los cálculos. Todas estas características le daban el poder de medir el tiempo y crear los calendarios. Además, permitió el nacimiento de Osiris, Set, Isis, Neftis y Horus el Viejo, añadiendo 5 días nuevos al año. El origen de todo lo existente se atribuía a la diosa Mut. Se la situaba entre el Sol y la Luna como un tercer ojo que mostraba la perfección cósmica. Ante ella se pronunciaban unas palabras cuando alguien fallecía para que su cuerpo no se descompusiera. Isis, a su vez, era la reina de los dioses, la gran diosa madre que reconstruyó y embalsamó el cadáver de su esposo Osiris. Protectora de todas las madres y los niños, representaba la maternidad y el nacimiento. También se le consideraba la institutriz del matrimonio. Como hemos dicho, Osiris era el marido de Isis y uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Conocido como el dios de la resurrección, era el encargado de acompañar a los muertos en su tránsito a una nueva vida. Se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Horus fue el dios real más antiguo. Era el señor de la montaña, el lugar por donde el sol asomaba cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en su hijo. De esta forma, Osiris, Isis y Horus fueron la tríada más importante de dioses. En el libro de los muertos, Horus ayudaba al faraón a ascender al cielo. Su forma era la de un halcón. Bueno, entonces ahí pudieron ver ustedes brevemente. No me interesa que a ustedes se les queden los nombres, en definitiva no podrán quedarse en este momento. Solamente quiero que vean cómo era que ellos representaban a sus dioses. Por último, para que puedan entender lo que yo les deseo explicar en esta noche, vamos a ver otro cortito video acerca de los dioses de la mitología griega. Presten la atención cómo era que ellos los representaban, que eso es lo que interesa para el tema de hoy.
Bien, bueno, ustedes pudieron observar en el video ciertas situaciones que eran muy parecidas, de hecho, con los dioses que yo les mencionaba de las naciones vecinas al pueblo de Israel, con los dioses de la mitología griega y los dioses, en este caso, del antiguo Egipto. Si ustedes se dan cuenta, la forma de adorar en las diferentes culturas era muy similar en diversos aspectos. Cada cultura tenía un dios y cada uno de esos dioses era representado gráficamente. Ellos hacían de cada dios una escultura, hacían una imagen y si ustedes se dan cuenta, cada uno tenía una diferente forma. Algunos tenían forma humana y algunos otros tenían formas que parecían como de animales y entre otras cuestiones. Entonces, todos ellos representaban gráficamente a su dios y ante esos dioses eran que ellos se postraban, ellos venían y se arrodillaban. Y de hecho, en algunos casos hacían diferentes rituales y sacrificios. Ellos instalaban estas imágenes en templos y a veces en los palacios, porque las deidades siempre formaron un papel muy importante, un papel fundamental en las diferentes culturas. La mayoría de culturas tenía diferentes dioses y cada dios tenía como que una función en específico, como de hecho ustedes pudieron verlo en pantalla. Por ejemplo, de estos dioses de la mitología griega había un dios del vino, un dios de la casa, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, de hecho, en nuestra cultura, la cultura maya, debemos recordar que los mayas eran personas politeístas y ellos representaban también gráficamente a través de una imagen a sus dioses. Bueno, esto es el común denominador que tenían todas estas naciones referentes a sus dioses. Ahora, ¿por qué es que yo quiero que ustedes, yo quería que ustedes vieran este aspecto? Ahí está. Perdonen, a veces la tecnología no ayuda mucho. Entonces, yo quiero que ustedes ahora se planteen estas dos preguntas. Analícenlas y ustedes las responden en su casita. Un Dios único, como lo es el Dios supremo, ¿tendría una forma de adoración igual a la de los otros pueblos? Es decir, podemos adorar a Dios, al Creador, al Supremo, a nuestro Hacedor, al Dios de la Biblia, de la misma forma que como se adoraban a los dioses de las otras culturas. La siguiente pregunta es, ¿un Dios único podría representarse de la misma forma que las deidades de los otros pueblos? ¿Será que podríamos representar, podría ser igual la adoración y podría ser igual la representación que pudiésemos hacer de Dios? De hecho, yo quiero recordarles que dentro de los motivos que Dios le da al pueblo de Israel para su deportación a Asiria está que ellos siguieron las costumbres y las prácticas que el Señor les había prohibido y que realizaban las naciones vecinas de cada uno de ellos. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 17:8 nos dice, siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas, como también las prácticas que establecieron los reyes de Israel. Y estas prácticas que establecieron los reyes de Israel, que de hecho vamos a verlo más adelante, se van a dar cuenta que era imitar a las naciones vecinas. Entonces, con las dos preguntas que yo les hice anteriormente, vamos a leer y vamos a estudiar la primera parte del segundo mandamiento. Entonces, ustedes recuerdan, ustedes vieron gráficamente cómo es que se daba la adoración en las otras naciones. Ahora, ya vimos que Dios no es un Dios que imite y que quiera que su adoración sea una adoración igual a la de los otros dioses, es el Dios supremo. Ahora, ¿qué nos dice Dios en la Biblia respecto a cómo debemos nosotros adorar? Vamos a leer el segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 24:6. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento lo vamos a dividir en dos. Vamos a analizar primero las primeras 3 líneas que les aparecen a ustedes del texto, donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Para poder nosotros comprender este mandamiento, yo creo que ustedes ya se van dando una idea. Vamos a ver una advertencia que Dios le hizo, en este caso, al pueblo de Israel, y la encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versos del 9 al 13, 15 al 18 y 25 al 28. Si ustedes quieren, léanse todo el capítulo 4. Yo aquí voy a hacer énfasis únicamente en algunos textos que me van a servir para poder explicarles a qué se refiere este mandamiento. Vamos a leer. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaran a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Ahí les está recordando la promulgación de la ley, ¿sí? Les está remitiendo al momento en que Dios promulga los 10 mandamientos, la ley de Dios, que es la que hemos estado estudiando. Entonces les dice Moisés al pueblo: oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No os corrompáis haciéndoos para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Oigamos lo que sigue. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasaráis el Jordán para tomar posesión de ella, y no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allá a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, veamos. Cuando Dios hizo la promulgación de la ley, que fue a oídos de todo el pueblo, Dios tuvo el cuidado de que, de hecho, Dios nunca se presentó ante el pueblo. Ellos nunca pudieron ver la imagen de Dios. De hecho, imagínense un Dios supremo, todos hubieran muerto porque pues existía pecado en ellos y Dios era un Dios santo. Pero Dios tuvo el cuidado de que solamente le escucharan, y escucharon todo lo que él les había dicho al momento de promulgarles los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó? Él sabía, de hecho, que el ser humano, como yo les decía, siempre el ser humano tiende a desviarse y a poner sus ojos en donde no debe de ponerlos. ¿Qué pasaba? Las naciones de alrededor, todas tenían dioses, tenían deidades en las que ellos creían. Y todas ellas, como ustedes vieron, las
fueron representadas de una forma, ya sea con forma de animal, ya sea con forma de hombre, una mezcla de hombre y animal, es decir, todas tenían una representación gráfica, todas eran puestas en los templos y ante todas ellas se postraban. Entonces Dios no quería que sucediera eso con su pueblo. Por eso mismo les da esta advertencia a Moisés, porque les dice, no escucharon ustedes únicamente la voz de Dios, pero no vieron ninguna figura. Entonces tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el ser humano tendía a hacerse imagen de todo lo que veía, y si no le veía, a inventarse una imagen. Y por eso es que Dios les da esta advertencia. De hecho, ustedes van a ver que después en Éxodo 32, si ustedes lo leen en su casita, van a ver cómo el pueblo de Israel, cuando baja Moisés, se da cuenta que pues ya se habían hecho imágenes, y las imágenes de un becerro, ¿sí? Y ya estaban adorándole, ya estaban postrándose, y fue una situación bastante complicada. Dios les acababa de hablar, imagínense, ya estaban haciendo ellos. Entonces, Dios fue muy puntual. No quería que ellos redujeran a Dios a una imagen, y no querían que ellos hicieran un retrato acerca de Dios, el Dios creador de todo el universo. Y esto se los dijo bajo apercibimiento de que si ellos lo hacían, ellos iban a ser deportados a otras naciones, y a esas naciones iban a ir a hacer lo que tanto les gustaba: servir a dioses hechos por manos de hombre. Dios les demostró infinidad de veces, de hecho, desde que los sacó en Egipto, Él no se les manifestó en persona. Él envió a Moisés, envió a Aarón, y pues Él iba con una columna de nube guiándoles, buscándoles camino. En la noche pues era una columna de fuego, pero ellos nunca le vieron. Sin embargo, Él siempre estuvo con ellos. Él fue el que le dio la sabiduría también a Moisés para poder conducir al pueblo, y Dios dio el poder para que se obrasen milagros. De hecho, fue así como se abre el Mar Rojo y se realizan muchas cuestiones que ellos vieron. Entonces no podían dudar de la existencia de Dios, pero cuando Dios les refiere, bueno, van a adorarme, instala como segundo mandamiento con su propio dedo que no quería que se hicieran imágenes de Él. Y ya ustedes vieron la advertencia. Ellos no podían ser igual que las naciones paganas. Ahora vamos a ir a recordar el santuario. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros cuando vimos las leyes ceremoniales hablamos acerca del santuario. El santuario venía a ser como el templo, ¿sí? El templo que se había realizado para los israelitas. ¿Se recuerdan ustedes de que este santuario, Dios prácticamente le dio el modelo a Moisés? Moisés no se inventó cada parte del santuario, no se inventó los colores. Dice que Dios le mostró un modelo y Moisés simplemente siguió el modelo, y Dios le dio sabiduría a determinadas personas para que pudiesen elaborar todos los instrumentos que se iban a instalar en su templo. De hecho, se repite muchas veces, yo se lo expliqué: haz esto conforme al modelo que te fue mostrado. Ahora veamos qué había realmente en el tabernáculo o en el santuario de Dios. Si ustedes se recuerdan, ustedes ahí no van a encontrar, busquen y lean los textos que están ahí, o recuérdense del estudio que tuvimos. ¿Encuentran ustedes en el santuario de Dios alguna imagen que lo retrate a Él? No había ninguna. En el santuario únicamente habían muebles. Si ustedes se recuerdan, en el atrio, en la entrada, estaba el altar de los sacrificios, que era donde se sacrificaban los animalitos. Estaba la fuente, que era para lavarse las manos. Cuando entraban al lugar santo, que era el lugar en el que únicamente entraban los sacerdotes, encontraban un candelabro, que era como una lámpara. Enfrente estaba la mesa de los panes, estaba el altar del incienso, y para el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y sobre esta arca había una tapaderita que tenía 2 querubines viéndose lado a lado. Y en medio del propiciatorio hablaba Dios, pero saben, de hecho le habló directamente únicamente a Moisés. Cuando Moisés murió, Dios se comunicó con ellos a través de profetas, a través de las piedrecitas que llevaba el sacerdote, ¿verdad? El Urín y el Tumín, y otras formas, pero de forma audible,
ya no lo hizo como lo hizo con Moisés. Pero si ustedes ven en todo esto, que les pido una disculpa por la barra que aparece, pero no sé qué ocurrió sinceramente. Bueno, si ustedes ven, no existía ninguna imagen acerca de Dios. Ahora yo les digo, Dios, el perfecto, el gran artista, el que dio el modelo del santuario, escogió los colores, cada color tenía un significado. No podía haberle mostrado a Moisés una imagen acerca de él para que se tuviera en el templo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que se le retrate a través de imágenes. Entonces ya vimos que en el santuario no encontramos una imagen acerca de Dios. De hecho, las imágenes ya vimos que era algo que estaba inmerso dentro de las otras culturas. Por eso yo les decía, cuando hablamos de Dios y hablamos de su palabra, mi cultura, mis tradiciones, lo que me han enseñado, mis gustos, mis preferencias, no pueden mezclarse porque ahí únicamente opera la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿qué piensa Dios de las imágenes? Vamos a leer, miren. Hay muchos textos que se refieren a este aspecto. Por cuestiones de tiempo no vamos a leerlos, pero yo sí los invito a que ustedes puedan leerse. De hecho, Dios da reprensiones a su pueblo y es muy específico en ellas. Ustedes se leen el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel y algunos profetas menores como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Ustedes van a encontrar que había un conflicto con el pueblo y Dios le da los motivos ahí, era muy concerniente a la forma de adoración. Vamos a leer Isaías 40, 12 al 16 y luego el verso 18. Veamos, ahí está hablando Dios y se refiere a él mismo. Veamos qué dijo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aquí nos está remitiendo al grande poder de Dios, como Él en su infinita sabiduría crea el mar, crea los cielos, crea todo, y nadie le enseñó a Él cómo tenía que hacerlo, e hizo un diseño perfecto. Entonces habla de su poder y luego dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Entonces, ¿a qué se refiere Dios prácticamente en este espacio? Número 1, que no podemos comparar o reducir a Dios a una imagen. Por eso fue que Dios tuvo sumo cuidado en que el pueblo de Israel no viera su rostro, en que no le viera. Moisés, en determinado momento, que se considera el hombre más manso de toda la tierra, un gran líder que Dios eligió, le dijo a Dios de que él quería ver su gloria. Y cuando Dios le dice que estaba bien, pero que no le iba a dejar verle el frente, que únicamente iba a ver la espalda. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Éxodo, si bien me recuerdo es el capítulo 33. Entonces viene Dios y lo pone en una hendidura de una peña y pasa Dios, y Moisés de hecho en ese momento solo le ve una parte de la espalda y fue algo tan solemne y él se asustó mucho, ¿verdad? En el sentido de que cómo era posible un Dios majestuoso, ¿verdad? No era posible en definitiva que él viera toda su gloria, era un ser humano pecador. Ahora, ¿qué pasó? Cristo vino a esta tierra. Esto es muy notorio y esto se relata en los evangelios, y su venida era muy importante y era esencial para que nosotros tuviéramos oportunidad de vida y que pudiéramos reconciliarnos con el Padre, porque entre nosotros y el Padre había existido una gran brecha, existía algo que nos separaba y que era el pecado, y con Cristo nosotros hoy podemos ser perdonados. Pero ¿qué pasó? Cuando Él vino, Él tomó una forma humana, ¿sí? Él vino, Él nació
él se relacionó con los seres humanos. ¿Y qué pasó? El ser humano se quedó con la imagen grabada de, por así decirlo, de Jesús, ¿verdad? Y de la forma que él tenía cuando él vino como ser humano. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Jesús se bautiza, una voz del cielo se escuchó que decía: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Cuando Dios habla, el Padre habla en ese momento, dice que descendió el Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora, el que haya descendido en forma de paloma no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma. Simplemente fue una forma que asumió en ese momento. Y de hecho ya lo vimos con el hermano Hugo, que el Espíritu Santo no es ni una fuerza, no es ni una paloma, es una persona, ¿sí? Una persona de la deidad o de la Trinidad. Bueno, cuando Jesús vino a esta tierra, él asumió una forma humana, no se presentó ante nosotros tal como estaba en el cielo. De hecho, si ustedes ven en el libro de Apocalipsis, se presentan visiones en donde aparece Jesús, y van a ver ustedes que la representación que hace Juan del Cordero de Jesús es una representación totalmente distinta a la forma humana que Jesús asumió cuando vino a esta tierra. Que de paso en esa época pues tampoco estuvieran cámaras o alguna cuestión para poder retratarlo, pero que lo importante no era la forma que asumió Jesús, lo importante era que nosotros entendiéramos a qué vino y qué constituía Jesús para nosotros. Sin embargo, un error que el ser humano ha tenido es que pues hemos tratado de representar gráficamente a través de una imagen a Jesús, y tenemos como que un perfil, ¿verdad? Acerca de Jesús, que con el pelo para aquí, que barbudito, etcétera. Pero el mandamiento es claro y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces no es lícito que los seres humanos podamos hacernos una imagen de Dios para poder adorar a la imagen, ¿sí? Porque al final terminamos adorando a la imagen, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inigualable, entonces no puede ser representado por manos humanas. De hecho, nuestra imaginación no podría nunca alcanzar a saber cuán grande es la gloria de Dios y poder representarla gráficamente. Como yo les decía, en el libro de Apocalipsis hay muchas visiones en donde se dan como detalles acerca de Dios, pero aún así nosotros no podemos imaginarnos cómo es Dios, ¿sí? Por lo tanto, no es lícito que nosotros, según lo que establece el segundo mandamiento, nos hagamos imágenes. Imágenes y hacían de sus dioses las otras naciones. Dios es un Dios muy grande que nos ama mucho, es majestuoso, y Él no desea que nosotros nos hagamos imágenes de Él, mucho menos que nos postremos ante esas imágenes y lo reduzcamos a una imagen, a un Dios que es el supremo, que es el creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él lo prohibió expresamente. Ahora, si nosotros hacemos esto, prácticamente tenemos a limitar la grandeza de Dios y le ofendemos. Ahora, si Dios no quiere que nos hagamos imágenes de Él y que las utilicemos como medio de adoración, mucho menos debemos hacerlo de seres humanos, ¿sí? A veces también cometemos el error, como yo les decía, de desviar nuestra atención de Dios y nos fijamos en seres humanos o en discípulos escogidos con Dios, como por ejemplo Pedro, Juan, Pablo, Moisés, Elías, etcétera. Y todos ellos vienen a ser criaturas, y muchas veces nos hacemos una imagen de ellos y nos postramos ante la imagen de ellos, y esto no es correcto. Si no se puede hacer ni de Dios, menos aún de un ser humano que no merece adoración en ningún sentido. Entonces, debemos de tomar en cuenta todas estas cuestiones, porque a veces en nuestra cultura existen estas prácticas, ¿sí? Y a veces nuestra mente o nosotros decimos, bueno, es algo que yo me han enseñado, o es tradición en mi familia que lo hagamos, o bueno, ¿qué tiene de malo? Hoy hemos visto a la luz de la Biblia que Dios mismo prohibió que se hicieran imágenes de Él, ¿sí? Y que lo redujéramos a una imagen. Ahora, vamos a ver qué se dice en el libro de Salmos, en el libro de Isaías, acerca de las imágenes de escultura. ¿Por qué a Dios no le gusta que hagamos una imagen de Él? Vamos a ver.
Salmo 115, 4 al 8 nos dice, los ídolos de ellos, refiriéndose a las de las otras naciones, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vamos a ver un texto similar. Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Ya ven que dice prácticamente casi que lo mismo. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Vamos a leer el último texto y luego vamos a dar una explicación. Ahora habla de quienes hacen las imágenes. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes? Las hace una persona. De hecho, ahí tienen que estar a veces corrigiendo detallitos, que se arruinó una parte de aquí, que esto no está bien, que si se cae hacer otra representación. Entonces, eso no puede ser Dios. Bueno, podemos decir nosotros, pero es que eran los dioses de las otras naciones y eso sabemos que al final de cuentas fueron invento del ser humano. Bueno, pero cuando se trata del Dios verdadero, de un Dios maravilloso, de un Dios majestuoso, el Dios supremo, nosotros no podríamos llegar a representar toda esa magnitud, lo excelso que Él es en una imagen. Entonces, ¿cómo reducir nosotros a un Dios grande a una imagen? O sea, ¿por qué necesitamos tener una imagen frente a nosotros? ¿Me entienden? ¿Por qué? Es como que si nosotros ignoráramos la presencia que Dios tiene en nuestra vida. Miren, nosotros podemos orar a Dios en la calle, podemos orar a Dios en nuestra casa, podemos orar a Dios estando en algún lugar y estar orando a Dios con nuestra mente. No necesitamos tener una imagen. Entonces, ¿por qué hacernos una imagen de Dios si a Dios no le gusta? Si nosotros hacemos una imagen de Dios, prácticamente lo que estamos haciendo es tener una falsa adoración. ¿Por qué? Porque estamos imitando las prácticas de las otras naciones y nosotros pretendemos incluirlas en el cristianismo, pretendemos incluirlas a Dios y eso no es algo que a Dios le guste. Es como, por ejemplo, pónganse a pensar ustedes. Vamos a ver. Estoy yo y resulta que pues me casé y tengo un esposo y de pronto pues mi esposo viene y me toma una fotografía, lo cual pues tampoco tiene nada de malo, la tiene en mi casa, pero resulta de que le encanta tanto contemplar la fotografía que vengo yo y le hablo, mira, ¿y qué tal? Y mira, hablemos tal y tal cuestión, y no me presta atención, y viendo la fotografía, y hablándole a la fotografía, y bueno, cualquiera de nosotros dice, este está loco, ahora, ¿cómo le va a hablar la fotografía? Si pues me tiene a mí, yo estoy presente, yo estoy viva, existo, pero no, él no me hace caso, y le habla la fotografía, y de hecho toma la fotografía, manda a hacer otra chiquitita, la mete en su billetera, se la lleva, habla con la fotografía, hace de todo con la fotografía, pero a mí no me voltea a ver. Entonces, bueno, eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a crear una imagen de Dios cuando tenemos al Dios grande y maravilloso que dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener? ¿Cómo lo puede contener una imagen? A veces terminamos hablándole a la imagen, terminamos arrodillándonos ante la imagen, terminamos poniéndole velitas a la imagen, cuestiones que se hacían en las culturas de las otras naciones paganas. Entonces ya vimos hoy que a Dios no le gustan las imágenes y dice, semejantes a ellos, o sea, a estas imágenes, son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Bueno, vamos a ir al siguiente aspecto. ¿Qué menciona el profeta Habacuc de las imágenes? Ya vamos a ir terminando, de hecho. Leamos Habacuc 2, 18 al 20. Por eso les decía yo, es muy bonito leer la Biblia de corrido, porque ustedes se van dando una idea de lo que Dios quiere de nosotros. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Una imagen, una escultura, todo lo que ustedes quieran, ustedes tienen que estar trasladando, tienen que estarla limpiando, no tienen sí movimiento, no tienen nada. Entonces, ¿qué les pasa? Pues, ¿cómo vienen y le hablan a la imagen? ¿Cómo vienen? Esto no es así. Eso lo hacen las otras naciones. Cuando ustedes se refieren a mí, dice Jehová, yo estoy en mi santo templo, y de hecho estamos hablando del cielo. Hoy sabemos que aquí en la tierra ya no hay santuarios celestiales, terrenal, perdón, ya eso ya quedó invalidado cuando Cristo murió en la cruz. Hoy el vigente es el celestial, entonces Él está en el cielo, es un Dios majestuoso. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a representar a Dios a través de una imagen? Aún cuando Jesús haya tomado una forma humana, esa solamente fue una forma que él asumió. No quiere decir que él sea así, por lo tanto no tenemos el permiso para poder hacernos la imagen y adorar, ¿verdad? Ni siquiera para tenerla ahí. A Dios no le gusta, no necesita de imágenes. Nosotros debemos saber y debemos de tener fe de que Dios, por ejemplo, hoy está aquí. No sé si ustedes están en su casa, donde se encuentren, si ya están acostaditos. Dios está ahí con ustedes y por fe ustedes lo saben y no necesitan tener una imagen alrededor. ¿De qué debemos huir? Primera de Corintios 10, 14 y primera de Juan 5, 21, vamos a ver qué nos advierte. Establece el primer texto bíblico. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y el segundo dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, pero cuando se refiere a ídolos, decimos nosotros, se refiere a los de las otras naciones, a los otros dioses. Veamos ¿qué significado tiene la palabra ídolo? ¿Qué significa la palabra ídolo? Bueno, investigando un poquito, encontré que un ídolo es una figura o una imagen que representa un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Entonces, eso es un ídolo. Si nosotros nos hacemos una imagen, caemos en idolatría. Ahora, adorar a otros dioses de otras naciones hace que vulneremos el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Adorar una imagen que pretende representar al Dios verdadero infringe el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Por eso el principio de este mandamiento es el culto correcto, ¿sí? Y una adoración correcta para el Dios verdadero, porque no podemos tener una adoración falsa hacia un Dios verdadero. Se da, pero nosotros no debemos hacerlo, y hoy ya lo vimos a la luz de la Biblia. Vamos a concluir esta primera parte del mandamiento con Isaías 42:8, que establece, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ni él se va a comparar con los dioses de las otras naciones, porque pues no terminan siendo nada, ¿verdad? Dios es el supremo y ¿cómo puede compararse con inventos humanos? Ni tampoco le da alabanza a esculturas, y menos permite que nosotros lo asemejemos a una imagen de talla, ¿sí? Si ustedes hay algo que no hayan entendido, me comentan al concluir en el espacio de preguntas. La segunda parte del mandamiento ha traído un poco de confusión. Vamos a leer la parte resaltada porque la primera parte ya la leímos, donde dice que no debemos hacernos imágenes, no debemos inclinarnos ni adorar, ni honrarlas. Eso ya lo vimos. Vamos a ver la segunda parte. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿a qué se refiere prácticamente esta parte del texto? Muchas personas lo han malinterpretado y dicen que Dios es un Dios vengativo, que es un Dios arbitrario, que Dios se venga de los hijos por actitudes que tuvieron los padres y viceversa. Sin embargo, como lo mencionamos, un texto debemos entenderlo a la luz de lo que establece toda la palabra de Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos demuestran que la salvación es individual y que cada uno recibe su recompensa por sus actitudes y por sus decisiones. Vayamos a ver Deuteronomio 24:16. Este texto nos dice,
Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Vamos a Jeremías 31, 29, 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, es decir, aquellos cometieron el mal y ellos sufrirán las consecuencias. No, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, el que cometa el mal acto es el que va a sufrir las consecuencias. Bueno, vamos a ver el siguiente y último texto que nos ejemplifica esta cuestión. Y préstenle atención porque muestra claridad, que no solo es el párrafo que está ahí, sigue el texto y de hecho lo vamos a leer, muestra claridad en relación a lo que Dios quiere representar a través de su palabra con esta segunda parte del mandamiento. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, lo que yo hago no le afecta al que está a la par cuando hablamos de salvación, ¿sí? Porque la salvación es individual y lo que esta persona haga, pues tampoco a mí me afecta. Si, por ejemplo, de mi familia solamente yo quiero aceptar a Dios, pues al final de cuentas, pues la salvación es individual y personal. Ahora, si de mi familia solo yo la quiero rechazar y toda mi familia quiere aceptar la salvación que Cristo ofrece, entonces pues las consecuencias vendrán para mí más adelante. Esta parte del texto se quiere ejemplificar. Ahora, hoy, ¿qué pasa? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces, ¿qué dice en este texto? Si una persona fue mala y viene hoy y dice, no, yo me arrepiento, busco a Dios, Dios le perdona, porque dice Dios, yo no me deleito en la muerte del ser humano, ¿acaso que yo quiero que ustedes mueran? Pues yo quiero la vida para ustedes, entonces yo le perdono, que fue lo que hizo en este caso con la ciudad de Nínive, aquella ciudad tan malvada, que fue cuando vienen Jonás, prácticamente les envía la advertencia y ellos se arrepienten, y después Jonás se molesta, porque dices que cómo los perdonas y todas las abominaciones que hicieron, y Dios les dice, pues que son mis hijos, yo les amo, yo los quiero, y si ellos se arrepienten, pues yo les perdono. Entonces, esta parte nos refiere al arrepentimiento y cómo Dios puede cambiar esas consecuencias en relación a la salvación. Ahora veamos la otra parte, dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Lo mismo pasa, el hecho de que hoy, lo que les decíamos, la salvación es individual, pero es algo diario. Yo me acerco a Dios y voy fortaleciendo mi relación diariamente con Él, ¿sí? Esa salvación que es solo por Cristo se obtiene aceptándolo a Él, pero diariamente. Entonces, si viene el justo y de pronto, no, ya no me interesa, bueno, todo lo que un día tuvo, pues eso también puede perderlo. Ahora, viene Dios y en una conversación que le encanta tanto conversar con el ser humano dice, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá y no morirá. Ahora, vamos a ver ejemplos cortos en la Biblia de cómo se manifiesta todo esto que Cristo ha mencionado en estos textos. Buenas noches, ¿qué tal está, doctora? Bien, gracias. Perdonen, creo que alguien tiene activo su audio. Yo creo que ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar acerca del rey Acaz. ¿Qué pasó con el rey Acaz? El rey Acaz, si ustedes lo ven lo remarcado, pueden leer en su casa el texto bíblico. Voy a ver si se puede correr en este caso esta barra que está aquí en la esquina para el otro lado. Bueno,
¿Qué pasó con el rey Acán? Ustedes pueden leer en Segunda de Reyes 16, 1 al 4. Fue un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Dios, anduvo en el camino de los reyes de Israel, practicó las abominaciones de las otras naciones, quemó incienso a otros dioses, etc. Entonces, fue un rey malo, él murió, él padeció las consecuencias de sus malas decisiones. Luego viene a reinar su hijo. Su hijo no sigue los pasos de su papá. El rey Ezequías, si ustedes leen lo que les remarqué con negrilla, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, porque en Dios puso su esperanza. Y de hecho, ni antes ni después de él se considera que hubo otro rey como él dentro de los reyes de Judá, ¿sí? Cuando ya hubo una división entre el pueblo de Dios. Entonces, dice que fue porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Y de hecho, Dios estuvo siempre con él, guiándolo. Entonces, ¿se dan cuenta? Hubo un cambio. Primero, el papá era malo, el hijo fue bueno y Dios estuvo con él guiándolo. Vamos ahora con el hijo de Ezequías. El hijo de Ezequías fue un rey malo. Él hizo tales abominaciones que no se comparan ni siquiera con sus antecesores. Dice que vino él, le rindió culto a Baal, ya vimos a Baal, también hizo una imagen acera. ¿Qué pasó también? Pasó a su hijo por el fuego, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, cuestiones que Dios había prohibido. Bueno, entonces fue un rey malo. Derivado de sus actitudes viene Dios y pronuncia una sentencia. Esa sentencia era que en virtud de que todos habían seguido a este rey y habían hecho abominaciones que pues Dios prácticamente rechazaba, entonces pues ellos iban a ser deportados y traía Dios un mal sobre ellos. Ahora, ¿qué pasó? Viene el rey Josías, el nieto de Manasés, empieza a reinar después, a los 8 años empezó a reinar. Y dice que este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre, se dice, ¿verdad? Porque era el antecesor de todos ellos. ¿Y qué pasó? Cuando el rey Josías se da cuenta de la sentencia pronunciada contra el pueblo, rasga sus vestidos, se humilla ante Dios, ora y le pide perdón y manda a consultar a prácticamente personas que estaban a su alrededor, a consejeros, para ver qué mandaba decir Dios acerca de eso ahora que él estaba reinando. Entonces vean la respuesta que Dios le da. Y de hecho este es el último ejemplo que vamos a ver. Dice, mas al rey de Judá, esto lo dice Dios, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya había una sentencia pronunciada, ya habían actitudes de prácticamente el abuelo de Josías, pero Josías se arrepintió, Josías buscó a Dios y Dios prácticamente desistió del mal en relación a él, ¿verdad? Y van a ver cómo es que de hecho se hacen reformas en el pueblo de Dios y el pueblo se acerca a Dios. Lamentablemente sus sucesores se desviaron y pues ya el pueblo fue deportado. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando se refiere a salvación, aquí no se refiere el texto a que Dios no me perdona porque mis padres se comportaron de tal forma y entonces esas maldiciones me caen a mí, por así decirlo. Eso no es así. ¿A qué se está refiriendo este texto? Mira, toda acción que nosotros cometemos tiene una consecuencia, ¿sí? Dios, si yo me equivoco, Dios me perdona, claro que me perdona. Él me da una segunda oportunidad y de hecho mientras estemos con vida, Dios nos da una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasa? Mis acciones tienen consecuencias y esas consecuencias son irremediables y muchas veces esas consecuencias alcanzan a mis hijos, alcanzan a mis amigos y a todas las personas que están a mi alrededor. Entonces aquí me habla de causa y de efecto. Ya ustedes vieron que a la luz de la Biblia, Dios es un Dios misericordioso y un Dios justo, ¿sí? Si yo individualmente le acepto a Él, Él me acepta, Él me perdona si yo me arrepiento. Y si yo le rechazo, fui yo. Lo que yo haga en relación a salvación no le afecta a los demás. Ahora, en relación a mis decisiones y a las consecuencias de mis acciones,
pues esas sí debo de afrontarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona comete un delito, esta persona se arrepiente, Dios lo perdona. Sí, Dios claro que lo perdona. Pero aquí en esta tierra, esta persona tiene que pasar por un proceso. Al final se emite una sentencia y pues si es hallado culpable, tiene que cumplir su condena. Esa condena que él tuvo prácticamente le genera perjuicio a sus hijos, porque los hijos se quedan sin padre, la mamá se queda sin recibir, si ella no trabaja, una manutención para sus hijos, ella tiene que salir, dejar a sus hijos, irse a trabajar, y bueno, esas consecuencias son inevitables, ¿me entienden? Dios lo perdonó a él, pero las consecuencias no dejan de estar, porque para cada acción que nosotros tenemos hay una consecuencia. Entonces, por eso debemos de pensar muy bien qué actitudes tomamos y qué decisiones tomamos, porque a veces con nuestras decisiones terminamos dañando a nuestra familia y a quienes nos rodean. Y cuando se refiere a los hijos de Dios, miren, los hijos de Dios terminan siendo una bendición para todas aquellas personas que le rodean. Por ejemplo, José cuando fue a Egipto fue una bendición para todos los que estuvieron ahí. Daniel en Babilonia también fue una bendición y siempre hizo y marcó una diferencia. Así que a esto se refiere el mandamiento. Vamos a concluir con el tercer mandamiento porque fíjense que este mandamiento es bastante corto. La próxima, lo voy a resumir en cuestión de 3 minutos. La próxima semana, que ya estamos terminando prácticamente con todo esto de leyes en la Biblia, voy en la introducción ampliárselos un poquito más para que lo podamos comprender de mejor manera y que podamos abordar hasta el último mandamiento de la primera tabla de la ley. Miren, en pocas palabras, ¿a qué se refiere este mandamiento? Este mandamiento tiene como principio la reverencia. Vamos a leer qué nos dice. Nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Miren, cuando nosotros hablamos del nombre, un nombre siempre ha identificado a una persona. Cuando nosotros hablamos o leemos de los nombres en la Biblia, todos estos nombres tenían un significado y este nombre representaba la esencia de la persona, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Aquí nos está hablando del nombre de Dios. Estamos en la primera tabla de la ley que nos habla de mi relación con Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Que debemos de respetar su nombre y que no debemos de utilizarlo de forma vana, ¿sí? Debemos de respetar a Dios y muchas veces nosotros tendemos a transgredir este mandamiento cuando tomamos el nombre de Dios para utilizarlo en conversaciones ordinarias, en asuntos triviales, cuando lo irrespetamos. Incluso han visto ustedes que hoy hasta chistes hay en donde se menciona a Dios. Eso no es correcto y eso transgrede este mandamiento porque debemos de respetar el nombre de Dios. A nosotros no nos gusta que las personas utilicen nuestro nombre de una manera, no sé, vulgar, de una manera errónea, o que nuestro nombre ande por todos lados, pero en una cuestión de burla, o debe de haber un respeto hacia nuestro nombre y el nombre de nuestra familia, más aún cuando se trata de Dios, ¿sí? Debemos de respetar el nombre de Dios. A veces hasta incluso decimos, por Dios, te juro tal cuestión. Y es que mira, y eso no es correcto, ¿sí? No debemos de jugar con el nombre de Dios. Vamos a dejarlo ahí. La próxima semana se los voy a ampliar y vamos entonces a terminar con el texto con el que iniciamos. Vamos a leerlo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No podemos hablar de Dios si nosotros no le conocemos. A través de la primera tabla de la ley estamos aprendiendo a conocer a Dios y cómo debe de ser esa adoración hacia Dios. Si hasta el día de hoy nosotros nos hemos equivocado o no habíamos analizado estos aspectos y pues habíamos errado en algunas actitudes, pues miren, Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de segundas oportunidades. Dios permite que nosotros podamos comenzar de nuevo. Yo les invito a cada uno de ustedes a que escudriñen las Sagradas Escrituras. A través de esta hermosa carta de amor que Dios nos ha referido a cada uno de nosotros, encontramos la voluntad de nuestro Hacedor, encontramos lo que el Rey del Universo pide de cada uno de nosotros. Y si nosotros pretendemos adorar al Dios verdadero, debemos de hacerlo de la forma correcta, tal cual lo establece la palabra de Dios. Así que esto ha sido el tema del día de hoy. Si Dios nos concede la oportunidad y la vida, ya estamos por terminar, así que la próxima semana
yo les estaré ampliando un poquito más este aspecto. Y vamos a estudiar el último mandamiento de la primera tabla de la ley de Dios. Así que les invito a que desde sus hogares puedan inclinar el rostro y vamos a concluir con una oración y posteriormente pues viene la sesión de preguntas. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos porque hoy nos has permitido aprender de tu palabra. Hemos escudriñado las Sagradas Escrituras. Hasta el momento hemos analizado 3 de los mandamientos que rigen nuestra relación contigo. Hemos podido descubrir a la luz de la Biblia que tú eres el único Dios, que solamente tú mereces adoración y que no debemos desviarnos hacia ninguna otra cosa que no seas tú. Hemos aprendido también que respecto a la forma de adoración, pues tú no deseas que te reduzcamos a una imagen o que en relación a adoración pues nos hagamos una imagen. Y también hemos aprendido que debemos de respetar tu nombre y que debemos de tenerte en todo momento presente, pero con una actitud de respeto y por supuesto también de amor. Agradecemos, Padre, porque es muy grande tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias a ti es que hoy hemos podido estar presentes, gracias a ti es que el día de mañana vamos a iniciar con algunas actividades que hemos planificado, si es tu voluntad. Te rogamos, Padre, que si en algún momento hemos ofendido tu nombre, que tú puedas perdonarnos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. También te pedimos que puedas quedarte con cada uno de nosotros, que puedas bendecir a cada uno de los presentes, que puedas guiarles en todo momento y que puedas ser tú una luz para su vida. En Cristo Jesús, amén.